Hola nuevamente. Hoy vamos a continuar con un estudio donde esperamos pueda ser de gran beneficio y de gran ayuda para cada uno de los que puedan ver este video. Vamos a hablar de un tema que muy pronto ha de repetirse a nivel mundial. Y cuando decimos de esto, nos estamos refiriendo a la próxima crisis mundial. Pero lo importante no es saber la próxima crisis mundial, lo importante es estar preparados para esa próxima crisis que ha de golpear al mundo entero. Y aquí aparece quiénes estarán preparados para la próxima crisis. Todo el mundo busca una solución, todo el mundo quiere y desea y anhela estar preparados para esa crisis. Pero eso vamos a verlo a la luz de la Biblia, cómo podemos prepararnos, cuál es la mejor forma de hacerlo. En ese sentido, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque es la palabra profética más segura. De ahí no tenemos ninguna fuente donde podamos decir, esto es lo que yo debo de hacer. Lo que tenemos que hacer es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no se equivoca. Y para eso dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien. ¿Qué cosa? En estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando dice esto, ¿qué quiere decir o hacernos pensar? Que lo único seguro que nosotros tenemos para conocer el futuro es la palabra de Dios. De ahí cualquier otra cosa no es seguro, solo la palabra de Dios y que debemos de estar atentos ante esta situación. ¿Por qué? Porque la Biblia predice una destrucción de índole mundial y que se avecina en una destrucción final. ¿Por qué? Porque Apocalipsis lo dice. Cuando uno va a Apocalipsis 7, versículo 1 al 3, vean lo que declara. Al leer el versículo 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está hablando de 4 vientos que están siendo retenidos por 4 ángeles. Habla de 4 ángulos. ¿Por qué? La Biblia, cuando menciona el número 4 en Apocalipsis, se está refiriendo a un evento de índole mundial, universal, porque el número 4 eso significa, porque la Tierra no tiene ángulos, la Tierra es redonda. Entonces es ahí donde debemos darnos cuenta que la crisis mundial se avecina y va a ser universal en todas las partes del mundo. Apocalipsis, el versículo 2 del capítulo 7, me dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder, ¿qué poder? De hacer daño a la tierra y al mar. Por eso es que los vientos que están reteniendo estos ángeles son vientos de destrucción, vientos de crisis, de calamidad que van a golpear al mundo entero. Pero hay un ángel que tiene un sello y que dice, no hagan daño a la tierra y al mar hasta que, ¿qué cosa? Hasta, como dice en el versículo siguiente, miren lo que menciona, no hagáis daño a la tierra, oiga, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces hay una salvedad, hay una forma de estar protegido y es tener el sello del Dios vivo. Los que tengan el sello del Dios vivo, cuando venga una crisis, cuando vengan problemas, cuando vengan destrucciones, serán protegidos aquellos que han sido sellados con el sello del Dios vivo. Entonces se avecina esa destrucción, se avecina esa crisis de índole mundial, querramos o no querramos. Ahora, depende de nosotros estar preparados para esta crisis, pero no como nosotros pensamos, haciendo provisión, haciendo estas otras actividades que no son malas y que pueden servir, pero la mejor preparación es hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Dios a sus hijos ante esta situación? Porque pronto vendrá. Acabamos de pasar una crisis, una pandemia que golpeó al mundo y que se llevó la vida de millones de personas y de seres queridos.
¿Qué dice Dios al respecto? Porque pronto vendrá otra crisis. Isaías 41:10, vean lo que dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando uno lee la Biblia, lee este texto, Dios nos está diciendo que no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros, o Él estará con sus hijos. Entonces siempre va a ayudar, siempre va a sustentar, siempre estará pendiente. Entonces no debemos de tener temor, al contrario, debemos vivir confiados siempre y cuando recibamos el sello de Dios vivo. ¿Por qué? Fíjense que la Biblia registra una historia similar a la que va a repetirse de la próxima crisis. ¿Por qué? Primera Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué iba a haber? Iba a haber sequía, no iba a llover, iba a haber sequía por 3 años. Entonces, eso iba a generar, ¿qué? Hambruna. Eso iba a generar escasez de alimento. Eso iba a generar entonces una crisis alimentaria que iba a golpear a aquella nación. Entonces, cuando se da esta situación, podemos ver que lo que debemos hacer es lo que dice Dios. Ante esa situación, ¿no le parece familiar que hay sequía? Entonces va a haber escasez de alimento. ¿Qué es lo que está golpeando al mundo? El fenómeno del niño en este momento. Entonces eso va a disminuir la producción de alimento. Eso se traduce en hambruna, en crisis alimentaria. A eso vamos. Pero Dios dice: no temamos. No debemos de temer, porque Dios nos va a sustentar. Ahora, Primera Reyes 17:2-4 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo, aparte. Entonces interviene Dios y le dice a Elías qué es lo que tiene que hacer. Como ahora Dios nos va a decir para la próxima crisis qué es lo que tenemos que hacer. Pero debemos de estar atentos, como leímos al inicio, a la palabra de Dios. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den, allí de comer. ¿Quiénes le iban a dar comida ante la crisis alimentaria a Elías? Unos cuervos le iban a dar comida a Elías, y iba a beber del agua del arroyo. Se iba a esconder, y ese arroyo le iba a dar agua mientras Dios dijera. Quiere decir que Dios, cuando dice no tema, es porque siempre va a proveer para que sus hijos no puedan morir de hambre, y ante la crisis puedan ser sustentados porque la palabra de Dios lo ha dicho. No debe de temer al futuro. Tal vez hoy está viviendo una crisis, un problema, una situación. El futuro es incierto, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Pero déjenme decirle que la Biblia dice, o Dios nos dice a través de su palabra, de la Biblia: no temamos, porque Él nos va a sustentar. Pero debemos de estar conscientes de eso. Ahora, cuando se da eso, fíjense que miren lo que dice el versículo 5 y 6 de primer libro de Reyes 17. Y él fue, miren, Elías, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahí está el secreto. Tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues dice ahí, y pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y el versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces los cuervos le llevaban comida cuando había sequía, cuando no habían siembra, cuando no habían alimento, cuando todo era muerte, era crisis social, económica, alimentaria, era un caos. Entonces, pero Dios le daba a Elías comida a través de unos cuervos que le llevaban. Quiere decir esto que Dios lo puede hacer hoy, porque Dios es poderoso. Dios no ha cambiado, Dios tiene el mismo poder. A Hebreos dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ahora, teniendo eso, fíjense de que se da otro incidente bien interesante en Primera de Reyes 19:5-8, siempre con Elías. Él está huyendo porque le quieren quitar la vida. La reina Jezabel ha dicho que va a quitarle la vida a Elías. Entonces él huye y se cansa. Y entonces, ya cansado, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come.
Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces Elías ahora es por un ángel, llega un ángel y le lleva una torta y le dice, coma, debe comer. Entonces él come y bebe agua y se vuelve a dormir. Un ángel. Dios tiene mil maneras de poder sustentar a sus hijos, mandar ángeles o de hacerlo de forma extraordinaria. Entonces siempre en ese sentido dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Después que comió, bebió agua y descansó, durmió, dice la Biblia, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, esa comida le sirvió a él. Vean cómo Dios puede actuar. Una comida nos puede sustentar 7 días. A él lo sustentó 40 días y 40 noches. Entonces, cuando uno va a la Biblia y que me dice lo que acabamos de leer, que viene una destrucción, una crisis de índole universal, que va a golpear a todo el planeta, a todo el mundo, y que va a haber caos, crisis, no sabemos, hay escritos donde dice que no se puede describir lo que viene. Entonces es inevitable. Aquí acabamos de leer estos textos anteriormente y dice, no hay daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quiere ser protegido por Dios en esta crisis? Amigo, ¿quiere usted ser protegido por Dios ante las adversidades, ante lo que se avecina al mundo y que ha de golpear al mundo entero? Yo creo que sí, todos queremos ser protegidos, pero ¿quiénes van a ser protegidos? ¿Quiénes? Ya lo hemos visto, y si no, volvámoslo a leer. Miren, dice aquí, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Dios va a proteger a los que le ponga el sello. Pero ¿quiénes van a tener ese sello? Los siervos de Dios. Entonces quiere decir que los únicos que estarán protegidos en la crisis final son los que tengan el sello de Dios. Pero ¿quiénes van a tener ese sello? Los siervos de Dios. ¿Quiere usted recibir ese sello? ¿Quiere usted ser un siervo de Dios? Eso lo veremos en otro video donde aprenderemos cómo yo puedo recibir ese sello de Dios y convertirme en un siervo de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y vayamos a la Biblia, nuestra única fuente segura en la crisis final.